Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar una vez más. Gracias a todos los que nos están viendo en vivo o los que nos van a ver ya pues grabado. Una disculpa porque estamos empezando 11 minutos tarde. Esto ha sido por mi culpa, porque llegué tarde. Pero bueno, estamos aquí una vez más y el día de hoy pues es diferente porque para empezar voy a dar yo el en vivo en vez de mi mamá y tengo un invitado muy jovial. Eso también es raro porque casi siempre tenemos invitados pues ya grandes. Entonces, el día de hoy tengo a mi gran amigo de toda la vida, conocí hace como 10 años. No, no se crean. A mi amigo Fran Elizalde, que él les va a decir cómo nos conocimos. Pues bueno, yo conocí a Pau desde hace 10 años, más o menos, o más, tú me confirmarás. De hecho, creo que en el kinder, ¿no? Éramos compañeros, creo. Creo que sí, ¿Te acuerdas? sí. Pues bueno, pero bueno, este no es el tema de hoy. Entonces, el tema de hoy es, eh, pues más que otra cosa es Dios en mi vida, es un testimonio vocacional y cómo Dios sigue actuando, pues jóvenes que pues más que ser luz, yo pues puedo ser un reflejo quizá para alguien más, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que el micrófono es tuyo, Pau, tú me Bueno, dices. vamos empezando por, bueno, se llama Fran Elizalde, tienes 20 años, ¿no? Mi nombre es Francisco Elizalde Estrada, tengo 21 años, Pau. Ay, Eh, sí, 21 años, soy del 17 de mayo del 2000 y soy de Guadalajara, Jalisco, soy tapatío. Em, bueno, ahorita qué hago, quién soy. Ahora soy estudiante, estoy en quinto semestre ya de Ciencias de la Familia, una carrera que a lo mejor no has escuchado, tú que nos estás escuchando, a lo mejor tú, Pau, no la conoces muy bien. Bueno, no contaré aquí muy bien de qué va, más bien escuchen mi podcast, por allá lo pueden encontrar en Spotify, nuestro patrocinador no oficial. Eh, Familiólogo en minutos, ahí cuento detalle a detalle de qué va mi carrera, pero muy bien. ¿Quién soy? En pocas palabras, pues soy un joven que me caracterizo por ser positivo, tengo también mi lado espiritual, eh, a veces soy muy despreocupado, muchas veces soy muy flojo, sinceramente, y, y creo que el optimismo es lo que me caracteriza. Y pues hoy vamos a hablar un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida a grandes rasgos desde que tengo memoria e incluso antecedentes familiares hasta hoy, 27 de agosto del 2021. así es. Pues bueno, como lo pusimos en las publicaciones, o sea, en la publicidad de este podcast y en ahorita el título que se publicó, vamos a hablar sobre pues el descubrir la vocación o la vocación que cada uno tenemos. En este caso, como Frank ya lo dijo, pues vamos a hablar de pues su camino descubriendo su vocación, ya que a mi parecer es un poco pues amplio, no todos pasan por eso. Entonces, para empezar, me gustaría preguntarte, por ejemplo, tú de chiquito, ¿qué es lo que querías hacer? Mira, yo de chiquito, yo era muy corriente, yo quería ser futbolista, como todos. Entre más corriente, más ambiente, ¿verdad? Dicen por ahí. No ofender a nadie. Yo siempre quise ser futbolista. Incluso en la primaria, pues empecé a ir a clases de fútbol, ganamos algunos torneos y para la secundaria yo me había planeado ir a las fuerzas básicas de las Chivas y pues ya estaba en trámites, sé que tenía talento, este, pero eso quería ser de chiquito, futbolista profesional. Bueno, otra pregunta. ¿Tú qué entiendes por vocación? Pues bueno, vocación, yo entiendo que es el cruce donde las necesidades del mundo están y también tus talentos, tus propias cualidades. ¿Sí? Entonces, ahí donde se cruzan, eso es a lo que yo llamo vocación y no solo lo que yo llamo, sino también pues lo que prudentemente la iglesia
considera lo que es vocación. Así es. Ok. Y bueno, nos cuentas que bueno, tú de chiquito eras corriente, así lo resumo, más aparte, querías ser futbolista, lo que casi nadie quiere, ¿no? Este, Así. después de eso, en la secundaria, ¿qué pasó? O sea, ¿cambiaste de decisión? ¿En qué secundaria estuviste? ¿O cómo fue cambiando ese, ese, pues, camino de tu vocación? Pues, o sea, ¿cómo lo fuiste descubriendo? ¿O qué pensaste que era? Pues antes de pasar al tema de la secundaria, me gustaría comentar algo incluso antes de que yo naciera, Ok. porque si no entendemos un poquito la historia de las personas e incluso la historia de lo que sea, pues no podemos entender el presente, ¿no? Ni tampoco el futuro. Entonces, pues bueno, pues todo se remonta a la familia, ¿no? A los valores cristianos que ha tenido mi familia desde siempre, que a lo mejor pues se reflejaba en las costumbres que como todo católico tiene, ¿no? Que las posadas, esto, el otro, pero nada más de ahí, la misa dominical, pero no olor a santidad, por ejemplo. Entonces, simplemente un católico normal y corriente, ahora sí otra vez. Entonces, pues mis papás se conocieron y ambos eran católicos. Y algo que había que resaltar es que mis papás pues tienen un pasado también religioso, o sea, religioso no de religión, sino de vocación sacerdotal y también conventual. Mi papá pues fue seminarista, ya casi diácono, entonces pues gracias a él también tengo mucha de la formación que tengo y mi mamá pues también fue monja. Oh, esa yo no me la sabía. Sí. Tantos años de conocernos y no lo es. Eh, y Y pues bueno, de ahí un poquito de la formación familiar que hemos tenido. Em, pero la verdad es que no, por lo que me cuentan, no creo que se hayan salido por encontrarse, ¿verdad? Ellos, pues, o sea, no creo que mi papá se haya salido por mi mamá, ni mi mamá por mi papá. Más bien, más bien, pues fue un discernimiento personal y pues después salimos 4 hijos, ¿verdad? De ahí, pues yo soy el mayor. Después sigue mi hermano Diego, después Juan Pablo y al último Sofía, que ya tiene 7 años y yo 21, entonces nos llevamos 14. Ahí vamos. Y, y pues bueno, ya después de la primaria, que la cursé en el Opus Dei, en un colegio que ahora se llama Altamira La Cima. Entonces, pues también ahí recibíamos formación católica, este, misas de vez en cuando, misas de viernes primero del Sagrado Corazón, eventos religiosos, la Virgen de Zapopan, la peregrinación, etcétera, etcétera. Muchos eventos que pues fueron marcando ahí constantemente la presencia de Dios en mi vida estudiantil de morro de primaria, ¿no? Ahí estuve 6 años. Y pues bueno, en cuanto a la familia, pues también igual, como te digo, pues no hubo algo así especial más que la misa todos los domingos. No somos, creo que hasta ahora, desgraciadamente, eh, familia, ¿no? Ya cada quien pues vivirá su espiritualidad, pero en familia, como tal, pues no se rezaba el rosario, no, no teníamos como algo, una vida espiritual profunda en comunidad, en esta comunidad que se llama Casa Hogar. Y, y pues bueno, pasó el tiempo, ya estaba en quinto de primaria, yo ya me estaba planteando pues irme a las fuerzas básicas de las Chivas y, y pues llega un padre a mi salón, llega un sacerdote y nos invita a un club de sabatino donde pues había gocha, había piscina, había muchísimos deportes, catecismo y muchísimas cosas más. Entonces, a mí la verdad es que me atrapó eso, yo le dije a mis papás y mis papás pues aprovecharon que estaba cerca el lugar donde nos estaban diciendo
a donde vivíamos nosotros. Entonces dijimos, pues ya la hicimos, ¿no? Y además mis papás también, porque no había hecho la primera comunión, entonces dijimos, pues ya somos de aquí. Y pues yo feliz 2 años ahí, entre piscina, gocha, te imaginarás, ¿no? Muchísimos niños, como 200 niños y niñas ahí jugando, pues yo quería que fueran los sábados ya. Y pues poco a poco el padre como que me fue viendo una espinita y que yo era como diferente al resto, que varios éramos diferentes al resto, este, y pues nos invitó a cosas más especiales, como convivencias, porque justo el centro donde íbamos pues era el mismo seminario que tenía la congregación en esa ciudad. Entonces, pues al mismo tiempo esas convivencias servían como marketing, como reclutamiento, si pudiéramos llamarlo así, de los padres. Era una buena técnica. Entonces, pues poco a poco yo me fui, pues a mí me fue gustando. ¿Por qué? Porque, por las instalaciones, la verdad. Tenía 11 años y yo quería jugar fútbol, yo quería piscina y yo quería gocho. Así que el padre, después que me fue viendo más espina y me fue acompañando un poquito, habló con mi familia, porque, paréntesis, pues no era fácil porque era un caso particular de la Legión de Cristo. Y ese año, pues era el año 2012. Y hace, pues, ¿qué será? Como 5 años, 7 años máximo, pues había salido el boom del padre Marcial Maciel y de muchos sacerdotes legionarios de Cristo que abusaron sexualmente de muchos niños. Entonces, de niños, seminaristas, hombres y también mujeres. Entonces, pues para mis papás, obviamente que dejar a su hijo de 12 años, pues era muy difícil, muy difícil. Y me lo dicen ahora, nosotros te lloramos y teníamos muchísimas dudas de que te pasara algo, ¿no? Aunque confiábamos en los padres que conocíamos, porque porque justo eso, ya habían venido a la casa, ya habías pasado 2 años yendo al club, etcétera. Pero aún así, pues obviamente que se tiene miedo, ¿no? Eh, pero pues mis papás, pues confiaron en el proyecto y yo la verdad no sabía en qué me estaba metiendo, yo no sabía que era pues un seminario, la verdad. Yo, yo entré ahí nada más por el fútbol en un primer momento. Este, y pues bueno, ya entré. ¿Y qué significaba entrar? Pues significaba una etapa de desprendimiento. Significaba entrar a la secundaria, pero en el seminario, que no es lo mismo. No era lo mismo entrar a la secundaria con puros hombres, por ejemplo, con puros niños, este, siendo adolescente ya, 12 años, y también no es que tenía un plan, ¿no? No es que no sabía ni, a los 12 años no sabes lo que quieres. Dime, Pau. Una pregunta, pero entonces en la primera que estabas era de puros niños, ¿no? Sí, también, Digo, también. y si no hubieras entrado al seminario, seguramente hubieras continuado en escuela de puros niños del Opus Dei. No, ahí ya me iba a cambiar a otro colegio que era mixto, Ay, ya iba a seguir otra formación. Sí, pues justo coincidí en que estaba justo mis papás, estaban pensando si seguir en esa secundaria o no seguir. Entonces, pero bueno, yo tomé otro camino que fue el seminario. ok. Entonces, pues yo empecé secundaria ahí y qué implicaba, pues justo te decía, un desprendimiento. ¿Desprendimiento de qué? Pues primero de la familia, ¿por qué? Porque era, pues literalmente, no vivir con tus papás, aunque vivieran en la misma ciudad, claro, pero pues a los 12 años, desprenderte, por ejemplo, 30 días de tus papás, no estar sin tus papás, pues claro que te duele un buen, ¿no? Y te empieza a dar mamitis, papitis y hermanitis y todo lo que termina en itis. Y, y entonces, pues esa fue como la crisis de esos años de secundaria, ¿no? Empezar a desprenderse, y no solo de la familia, sino también del mundo, porque pues ya eras seminarista menor. Entonces, no es que, por ejemplo, algunas cosas prácticas, ¿no? No tenía celular, el contacto con mis papás, a veces, bueno, unos años fue con cartas,
con correos y eh, ya tenía que usar un uniforme, llevábamos una disciplina, no como tal muy rígida, pero sí una disciplina conforme a la edad, claro, y ya poco a poco, pues te iban encaminando para que fueras más maduro sin tener a alguien quien te esté viendo, ¿no? Em, y bueno, pues eso fue esa crisis que me marcó en ese momento. Y pues posteriormente pasaron los años, yo cada año, pues tú te podías salir realmente cuando tú quisieras. Tú al mismo tiempo llevabas un proceso de discernimiento espiritual con formación humana, formación de comunidad, formación también en el apostolado. Hacíamos muchísimas cosas, tenías la escuela ahí, los sábados íbamos de apostolado, la vida de comunidad, pues estabas con 30 chavos que estaban pensando lo mismo que tú y tenían las mismas ilusiones, anhelos y estaban ahí por lo mismo. En un primer momento quizá algunos más centrados, otros no, y poco a poco pues unos claramente se iban saliendo, otros no, otros continuaban, y al mismo tiempo llevábamos un proceso de discernimiento espiritual con pues la dirección espiritual, con un sacerdote legionario de Cristo, además de la escuela, el día a día. Pero también no se descuidaba el tema familiar. Cada 15 días pues salía con mis papás un día y cada 2 meses con mis papás 4 días llegaba a la casa y ya luego me regresaba. Y así, poco a poco. Entonces, cuando entré a la prepa, ya era obvio que el desprendimiento ya se había dado. De mi familia ya no era lo mismo, ya no sentía claro que estaba muy feliz de estar aquí con mi familia, pero pues ya los intereses cambiaban, ya las crisis eran otras, ya las crisis eran, por ejemplo, afectivas. Te empezabas a cuestionar esto de las niñas, eh, te empezabas a cuestionar si realmente querías seguir, qué seguía de la prepa, ibas a continuar en el seminario, ibas a estudiar, qué querías hacer con tu vida. Como tal, ya empezaba un discernimiento más serio y era lo esperado, ¿no? Ya la formación era otra, eh, ya la disciplina era otra, el apostolado, todo era un poquito más serio. También para un chavo de prepa, ¿no? También se le daba flexibilidad, etcétera. Y no es que íbamos a ser santos ni nada, pero hacíamos nuestras vagancias, nos escapábamos de repente, bueno, hacíamos mil cosas. Y bueno, ¿te me trabaste? ¿Sigues ahí, Pau? Sí. Y pues bueno, ya pasaron esos años y te preparaban pues para el siguiente paso, que no era más que el noviciado, que eran 2 años de desierto, ahora sí, un desprendimiento total y un discernimiento profundo en la congregación. Em, entonces, justo un año antes, no, como 6 meses antes de que se terminara la prepa, el sexto semestre, pues ya los que querían continuar como tal para dar el paso a este discernimiento, pues continuaban. Y los que no, pues discernían y llevaban su proceso y salían. Pero esto era muy bueno también porque, eh, bueno, un cardenal un día le preguntaron, ¿no? Padre, ¿y por qué no cierran todos los seminarios vocacionales menores si ven que tantos entran, cientos y cientos y cientos? Y pues al final salen dos, ¿no? O tres, y se ordena uno. ¿Por qué? ¿Para qué gastar todo ese dinero, todo ese personal, etcétera? Y le respondí el padre, pues bueno, pues porque a pesar de ello, pues todos los que estuvieron ahí siguen siendo hombres de bien por toda la formación que recibieron y a su vez, si son hombres de bien, pues sus familias van a ser de bien. Entonces, pues muchísimos de los compañeros, amigos que hice ahí, aunque salieron y no continuaron, pues son ejemplazos y son unos tipazos. Y estoy seguro que con sus novias o con sus familias, pues son unos tipazos con en lo que hacen. Y bueno, pues llegó el tiempo y yo dije, va, voy a darle una oportunidad a Dios. Entonces, pues se dio el tiempo del discernimiento más serio, el noviciado, que es allá en Monterrey, en el norte del país.
Y pues primero hay un tiempo de prueba, ¿no? 2 meses en el que tú estás allá eh, y te das el tiempo de discernir más. Allá, ¿qué implicaba? Allá pues es un ambiente más, totalmente más radical de silencio, más radical desprendimiento del mundo, de la familia, eh, y también de ti mismo, de tus cosas. Por ejemplo, allá pues ya no vestías de colores, por ejemplo, ya tus camisas eran blancas, tus zapatos negros y tu pantalón negro, y punto, y tus cambios de ropa normales, pero nada más. Y, y pues había tiempos para hablar, tiempos para comer, lectura, también la dirección espiritual, formación humana, apostolado también. Y, y pues bueno, ahí decidí tomar, si pasabas este tiempo de prueba, pues tomabas el hábito legionario, que es la sotana. Entonces, pues la tomé y ahí estuve pues prácticamente casi un año y medio. Y pues fue un, fue un tiempo bastante, bastante, bastante eh, pleno en el que fui muy feliz. Estuve muy en paz con Dios, hice un ambiente de comunidad genial, o sea, sigo teniendo contacto con todos mis amigos de allá. Y fue una experiencia de esas que tú dices que tienes contadas con la mano, que tienes marcadas en tu vida, que a lo mejor las volverías a repetir, a lo mejor. Pues así fue en mi vida ese momento. Y, y pues bueno, pues ¿de qué se trataba ahí? Que tú pues discernieras junto con todas las ayudas y recursos que tenías, además del día a día, pues si el espíritu de la Legión de Cristo, pues era lo que estabas llamado en ese momento. Y pues con el paso del proceso, pues me di cuenta que, que en ese momento yo no estaba llamado. ¿Por qué? Pues por varias cosas. Primero porque al mismo tiempo pues no se puede separar el ambiente espiritual también del ámbito psicológico que la persona vive. Entonces yo en ese momento estaba pasando por varias crisis psicológicas que yo no me sentía, o sea, yo estaba feliz, en gracia y todo lo que tú quieras, pero yo no estaba a gusto con algunos temas que me causaban conflicto. Entonces, pues yo los llevé en un proceso, seguí echándole ganas, y le di al 100 y pues me seguía sintiendo así, ¿no? Y más que sentir un sentimiento, era un afecto, algo más profundo, lo recalco, pues algo psicológico. Entonces, pues yo lo ponías en oración todos los días, era un ambiente cristocéntrico, eucarístico, justo, pues esa es la mirada o sea, justo esa es una de las miradas del Legionario de Cristo, que es cristocéntrico, eh, Cristo al centro. Por eso todas sus capillas, pues vas a encontrar el sagrario en el centro y la cruz en el centro. Ese es el sentido uno de los sentidos de la Legión de Cristo. Entonces, también ahí llevábamos algunas clases, no de como tal universitarias y de ley, pero sí espirituales, y algunas de formación humana como comunicación, cristología, algunas teológicas, de humanidades, algunas morfológicas como latín, griego, y además del apostolado, que ahora ya era más serio. Por ejemplo, allá me tocó acompañar a chavos en el Mano Amiga Monterrey, de prepa, de secundaria y de primaria. Entonces, pues cada miércoles salíamos y ahí estaba con uno a uno, ¿no? Platicando de sus vidas, orientándolos, viendo cómo iban, etcétera. Y la verdad es que yo me quedé con eso. mm, Fue una de las experiencias también que me marcó dentro de ese espacio que estuve ahí. Em, y pues bueno, en este discernimiento espiritual, pues ahora sí que pasando al tema de cómo descubro mi vocación, ¿no? Pues si yo pudiera dar 3 tips, pues son los que yo me llevé y los que yo apliqué y los que yo aprendí, ¿no? Yo aprendí en este discernimiento vocacional, que no solo de estos 2 años, sino
estos 7 años que fueron, desde el 2012 hasta el 2019. Y son 3, primero que la decisión que tomes, primero es libre, ¿no? Que lo que vayas a hacer, en primer lugar, pues seas consciente que eso dé gloria a Dios. Que eso, pues, no sea por espíritu tuyo nada más, sea porque vas a agradar a Dios. En segundo lugar, por lo que dé más felicidad personal. También no puedes estar ahí como sacerdote y que te aburran las cosas espirituales, por ejemplo, ¿no? Y que no disfrutes de la oración, que no disfrutes del apostolado, que no disfrutes de estar con la gente, etcétera, etcétera. Que lo que hagas te dé felicidad personal. Y en tercer lugar, donde ayudes a más a la gente, donde ahora combinamos tus talentos con el servicio. Y si pudiéramos decirlo en palabras más prácticas, Dios, yo y los demás. Y en ese orden, porque no es que sea egoísmo yo primero antes que los demás, pero si no estoy yo bien, ¿cómo voy a darle a los demás algo que no tengo? Entonces, ese es el orden. Eso es lo que a mí me sirvió después de ciertos espirituales, discernimientos, y que pues te lo comparto a ti, al que nos esté viendo, y que no solo aplica para el que está discerniendo una vocación religiosa, ¿no? Sino también para el que está discerniendo pues una vocación al matrimonio, una vocación a la laicidad o una vocación, no sé, a lo que sea, que le puede servir para el tiempo que sea, no solo de joven, sino también en el discernimiento del día a día, ¿no? ¿Qué hago, Señor, con esta situación? ¿Qué hago con este problema? ¿Qué hago? Pues revisa estos 3 puntos, estos 3 filtros. ¿Esto le da gloria a Dios o no? ¿Esto le agrada? ¿Esto le desagrada? Si es sí, adelante. ¿Esto te hace feliz? ¿Esto te gusta? ¿Te apasiona? Adelante. Y en tercer lugar, ¿esto le va a ayudar a los demás o no? Y si todas son palomitas, pues ese es un buen camino. En pocas palabras, pudiera resumir así mi llamado al momento de hoy. Después de esto, pues yo la verdad fue muy duro porque pues fueron 7 años de adolescencia en el que yo ya tenía un esquema, yo ya tenía una estructura. Yo me veía, por ejemplo, como sacerdote, como religioso, como legionario de Cristo, y poco a poco darte cuenta que Dios te llamaba a otro camino, que no era un no quiero que estés aquí, más bien un sí quiero que estés, un sí quiero que estés llamado a la santidad, pero en otro lado. Más que un no, lo que Dios siempre nos dice es un sí, pero algo mejor, algo que le va a dar más gloria a Él, algo que te va a hacer más feliz y algo en lo que puedas ayudar más. Y algunas como datos curiosos que yo me fui dando cuenta, ahora sí como diosidencias, en el, ya en los últimos meses, pues la pregunta del día a día era, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Para qué me estás llamando? ¿A qué me llamas? ¿Quieres que siga? ¿Quieres que no? ¿Quieres que me espere un tiempo? Etcétera. Entonces, en este tiempo fue muy curioso que sin quererlo, ay, ¿te me fuiste, Pau? Ah, que sin quererlo, pues me fui ilusionando con varias cosas. Por ejemplo, la vida de algunos santos que al mismo tiempo eran laicos. Y por poder mencionar 3, fueron los que más me marcaron. Primero, pues Carlo Acutis, en segundo lugar, Pier Giorgio Frassati, y también la vida de Rafael Arnaiz, que como tal terminó siendo, es un monje, pero mucha de su vida espiritual fue marcada por su vida laical en la que pues olía a santidad. Entonces de ahí me marcó bastante esas 3 cosas y, y psicológicamente pues yo me veía afuera, ya en los últimos momentos. Yo me veía afuera y te ilusionas y llegas, sales y te quieres comer el mundo, ¿no? Y a lo mejor ese fue mi error, que hice algunas trastadas saliendo, que era
ahora lo pienso y lo normalizo. O sea, bueno, no lo normalizo, pero tampoco me culpo tanto porque llevaba un buen tiempo a lo mejor viviendo con una estructura, un sentido, y de repente, ¡pum!, que te quebren los esquemas, pues cuesta, duele, te caes, te levantas, etcétera. Entonces ahora sí que, pues fue un rehacer mi vida. Y justo estos 2 años, del 2019 hasta el 2021, yo creo que han sido los más difíciles de mi vida porque ha sido una readaptación psíquica, biológica, familiar, profesional, vocacional, todo, eh, en todo sentido. Y ya este año, pues yo creo que ya me estoy estabilizando y ya pues voy a tomar otros procesos, ya sé lo que quiero, ya sé lo que no quiero y ya sé que estoy llamado a la vida matrimonial. Entonces, entonces estamos en ese camino discerniendo, claro que de repente de repente Dios te puede cambiar el rumbo, ¿no? De lo que tú tenías planeado en estos momentos. Así que discerniendo día a día y luchando por la santidad. Y algo que, una de las frases que más me quedó marcado en este tiempo, marcada, fue la siguiente justo de Rafael Arnaiz, que justo la tengo en mi descripción de WhatsApp, ¿no? Tanto vale en el mundo amar a Dios en el hablar como en la trapa, en el silencio. La trapa pues era el monasterio donde él vivía. Amar a Dios en el hablar como en la trapa, en el silencio. La cuestión es hacer algo por él, acordarse de él. El sitio, el lugar, la ocupación es indiferente. Entonces aquí vemos, aquí está reflejado un poquito de mi espiritualidad, que en realidad pues no es difícil, solo es acordarse de él en el día a día, acordarse de él al iniciar, por ejemplo, esta plática y al terminar, al iniciar el día y terminar, y estar en un diálogo y en un coloquio constante con nuestro Señor, para ir descubriendo lo que quiere en el día a día y así poder llegar a la verdad, a los anhelos más profundos de nuestro corazón, que la verdad no es la verdad en minúscula, sino la verdad en mayúscula. Pues bueno, ya hablé mucho. Gracias, Pau, por escucharme. Y pues bueno, ese es un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida y que pues Él me ha conducido. Creo que está silenciada, Pau. Así es. Ajá, ajá. Muchísimas gracias por toda la información. Creo que son cosas que no conocía casi nada, la neta. Sorprendente. Espero que a muchos les ayude. Digo, como dices, lo de la vocación no solamente es para ser sacerdote, monjita, sino inclusive en el día a día, para las personas que están pensando qué quiero ser, qué carrera quiero tomar, pues sí, decisiones de vida, ¿no? Me gustaría, digo, ya de lo que nos has contado, al principio nos mencionaste, pues, que eres familiólogo, que tienes un podcast, pero, por ejemplo, me gustaría saber, sales de, pues, el seminario, sales de esta última etapa, y en cuanto sales tú dices, yo quiero ser familiólogo, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no Ya. otra cosa? ¿Por qué no entrenador de fútbol, por ejemplo? Pues claro que mis motivaciones ya han cambiado, ¿no? Por toda la formación que había recibido, que era pues una formación humanística, una formación que estaba basada en la persona, en las humanidades. Entonces, pues por ahí iban mis gustos, obviamente. Entonces no iba a elegir una carrera que aunque también me gustaba, por ejemplo, cultura física y deporte, ¿no? Que me podía especializar en el fútbol, que me apasiona. Pero pues yo tenía claro que quería. Yo quería algo, además de que no fuera de matemáticas, obviamente, yo quería algo que fuera más allá, algo que fuera, que no se quedara solo en técnicas, en haz esto y tendrás dinero, por ejemplo. Eh, yo quería algo que cambiara el mundo, en otras palabras. Entonces, pues yo descubrí que para cambiar el mundo había que cambiar la persona, primero uno mismo, y cambiando a la persona, pues uno podía cambiar a la familia, y de ahí luego varias familias, y después así el mundo, y así podíamos cambiar muchas cosas de nuestra sociedad. Entonces, pues por ahí le di.
¿Y por ahí cómo le te vi, enteraste de la carrera de familiólogo? Que no es muy común, o sea, ¿por qué no la típica de psicólogo o pedagogía o no sé, creo que hay otras como igual muy humanísticas? porque, primero porque me la presentaron, yo tampoco la conocía en ese momento, y, y además, pues el Instituto Juan Pablo II está fundado por San Juan Pablo II, justo el día del atentado que le hicieron a su persona, el día de la bala. Y, y pues esto casi no se comenta, pero San Juan Pablo II se la encargó a Marcial Maciel, se le encargó a la Legión de Cristo que la llevara, estaba en sus manos. ¿Por qué? Porque el Papa Juan Pablo II confiaba mucho en Marcial Maciel, confiaba mucho en la Legión de Cristo. ¿Por qué? Porque la Legión de Cristo había crecido bastante y tenía muchísimos frutos eh, en esos tiempos y también hoy, pero en esos tiempos sobre todo más está creciendo exponencialmente en apertura de centros, nuevas ideas, el carisma, luego también algunos obispos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el Papa Juan Pablo II le confió este instituto a la Legión de Cristo, que hoy en día, pues, luego también el instituto, pues, pertenece a la Universidad de Anáhuac, que la Universidad de Anáhuac, a su vez, fue fundada por la Legión de Cristo. Fue fundada y hoy, pues, el apostolado de la Legión de Cristo, pues, está ahí presente en las universidades, Anáhuac, en otros institutos, en el Regnum Christi, también en los colegios de la red de colegios Anáhuac, justamente. Y entonces, pues yo sabía que ahí de alguna manera me iba a encontrar con esta formación legionaria, con esta misma línea de formación integral, que justo, que justo el tema de la formación integral que lleva la formación Anáhuac, la Universidad de Anáhuac y todas las demás, pues viene detrás por una formación que desde antaño pues lleva la Legión de Cristo, que es la formación integral. ¿Qué significa integral? Pues que, por ejemplo, en los seminaristas yo llevé una formación integral que significa formación humana, formación espiritual, formación académica, formación apostólica, etcétera. Entonces, eso luego se aplicó a las universidades, pero ya pues en la rama de estudio que se estudiara. Y pues justo también se aplicó al Instituto Juan Pablo II. Entonces yo me adapté muy bien porque pues era la misma línea, pero ahora profesional y en otro ámbito que yo había estado teniendo. Y desde ahí pues yo pues encantado, ¿no? Pues porque tenía la formación católica, tenía cosas que me gustaban y sabía que a largo plazo y de manera trascendental, por así llamarlo, pues podía ayudar a más gente. Que claro que ha habido sus crisis, que claro que no entré tan claro, ahora sí, Ujú. perdón por usar las mismas palabras, pero no entré tan claro en ideas como ahora las tengo. Eh, que he tenido mis crisis, justo estoy en esa crisis de la mitad del universitario donde dices, pues, ¿por dónde me voy a especializar, no? Por dónde le voy a dar? ¿Qué quiero? ¿Me equivoqué? ¿No me equivoqué? ¿Me salgo? ¿No me salgo? Y luego, además, en línea, pues peor. Pero ahí vamos. Ok. Y ahorita se me acaba de ocurrir otra pregunta. Me comentabas que en la primaria estabas en el colegio de Opus Dei, en el Altamira o algo así. Este, ¿Y fueron los legios al Altamira? O sea, Sí, sí. De ¿por qué hecho, no también o sea, ¿por ese qué no te fuiste por el mismo Opus Dei? O sea, ¿por qué? pues Como porque que se me hace raro, ¿sabes? no O sé si sea, el Opus Dei no me presentó en aquel momento esa oportunidad. Y también es una diosidencia porque justamente los padres del Opus Dei pues decían, pues estas son mis ovejas, ¿no? Estas son mis ovejas, pues déjamelas aquí. Tuve con otras ovejas. Entonces, pero justo ese año, justamente ese año, después de varios años de intentar los padres legionarios ir a convencer a los chavos, adolescentes, a ir al club, a este club, al seminario, los sábados, etcétera, etcétera, pues no los habían dejado. Y veces posteriores tampoco. Solo ese año que yo estaba en quinto de primaria y yo, pues ahí estaba. sí, Y también
que, a ver, ya no te conté, pero pues también mi hermano pues sintió esta espinita vocacional, ¿no? Esta espinita vocacional y, y pues yo cuando estaba en segundo de secundaria, pues él estaba en primero y así, porque nos llevamos un año. Y, y pues bueno, yo salí y pues él discernió y él pues sigue en la Legión de Cristo. Él ya profesó sus votos, él ya es religioso, él sigue su camino y si pues todo marcha como está marchando, pues en 9 años pues tendremos un sacerdote en la familia. Y bueno, también ese es otro fruto vocacional que, que yo creo que va desde antes, ¿no? Porque son los frutos de otras personas también que decidieron formarse para luego formar a su familia y luego que su familia forme a otras familias, en fin. Pero bueno, ya me extendí la pregunta, discúlpame. No, 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 está bien, está bien. Bueno, entonces, nada más a mí me gustaría de que decirle más a la gente que, como ya lo escucharon, uno está estudiando familiología, así se llama, ¿no? Ciencias de la Ciencias de familia, la familia. Va, por ahí va. que Ok, hoy se llama Desarrollo Humano y Familiar. ok, ya le cambiaron más o menos el nombre. Pero bueno, está estudiando ahí y al principio nos comentaba que tenía un podcast, que yo también me acabo de enterar porque no me contó cuando conocimos. Pero bueno, el chiste es que yo ya me puse a escuchar de que los primeros capítulos y sí va haciendo un resumen de la semana, materia por materia, de pues de lo que va aprendiendo. Está muy interesante. Entonces, pues nada, me gustaría como que ya es como que una invitación un poquito más formal de tu podcast. Para empezar, ¿por qué estás haciendo un podcast? O sea, porque digo, no es cosa de que se dé. O sea, una requiere tiempo, requiere que hagas tu resumen, o sea, que neta pongas atención en tus clasecitas, o sea, que tomes nota al menos como de las ideas principales, que seas constante, que eso es como lo más difícil siempre. Este, y cómo fue que tú dijiste, bueno, yo voy a hacer un podcast de mi carrera, que creo la verdad, pues sí está bueno para los demás que no estudiamos esa carrera y simplemente, una, darnos una pequeña idea de lo que se trata esa carrera y dos, pues aprendes algo obviamente muy poquito a comparación de si estuvieras estudiándolo, pero pues aprendes algo. ¿Por qué inicié? Pues la verdad es que fue en pandemia y yo, pues claro que tenía más tiempo libre, ¿no? Entonces yo dije, oye, pues, ¿por qué no hago algo así diferente, no? Yo veía que mucha gente estaba empezando a, también igual, a sus podcasts o sus páginas de Instagram, promoviendo algo, emprendiendo cosas, materiales y no materiales, servicios, etcétera. Le dije, bueno, ¿por qué no hacer algo que me gusta? Y yo sé que se me da pues muy bien el hablar, no el chisme, sino el hablar, el hablar de un tema. Entonces, eh, yo también sentía que la improvisación y la síntesis, la estructura y el análisis también se me da muy bien. Entonces creí que juntarlo todo esto en un podcast, pues era muy buena idea. Además también para quitarme el miedo a improvisar y al micrófono y, y ¿por qué no? Pues también para quitarme la mediocridad de la escuela, ¿no? En línea, que empiezas bien, luego llega la mitad para el perro, después empiezan los exámenes y salvas el semestre. Pues así me pasó los primeros 3 semestres. Entonces dije, pues ya no puede ser así, ya estoy en licenciatura, tengo que retener lo aprendido de alguna manera. Y si puedo compartirlo, pues mejor. Entonces, pues creé el podcast muy sencillo, en el que te resumo materia por materia, semestre por semestre, eh, pues todas las clases que tengo, pues te las voy compartiendo. Por eso se llama familiólogo en minutos, porque entre comillas tú puedes ser familiólogo si te comparto lo que yo aprendo, ¿no? Pero en realidad no, pues porque no estás estudiando. Así que te doy pues algunas pinceladas escuetadas de lo que yo aprendo en 15 minutos. Entonces, la verdad es que es un trabajo complicado resumir pues
casi 36 horas de clase que tengo a la semana en 15 minutos. Y además, pues tener los apuntes, tenerlos en limpio y luego hacer mi resumen, mi espacio para acortarlo lo más esencial de las clases y compartírtelo. Y además, pues también lo promuevo en la página de Instagram de la cuenta y también en la mía. Entonces, también eso me ha ayudado bastante. ¿Qué cuál cuenta es? Si me vas a preguntar, Todos te vayan a seguir. pues aquí es en mi Instagram, @fran.elizalde, no, y guión bajo, y no soy pariente de Valentín Elizalde, ni nada de eso. Y pues ahí pueden encontrar el link de Spotify, del podcast, y también ahí está el link de la cuenta de Instagram de la página. Entonces, pues bueno, spot publicitario. Gracias, Pau. Nos pagas al final, por favor, por darte esta chancita. Ay, ay. Pues muchas gracias, Fran, por toda la información muy enriquecedora, la verdad. Te agradecemos por darte el tiempo de hacer tu podcast, de compartirnos, pues, lo que hace. Espera, antes de ir cerrando, quiero otra preguntita. Y digo, yo sé que tú estás diciendo que este semestre, pues ya está más complicado porque empiezas a pensar en qué me quiero especializar, qué ramas, qué quiero hacer. Pero digo, tú ya tienes más o menos alguna idea, digo, de qué te gustaría. O sea, es que yo pienso, mira, yo familiólogos nada más conozco una. Bueno, tú estás en proceso y una que es la mamá de una de mis mejores amigas, que ya también la hemos tenido aquí, de hecho, muy buenas pláticas que dan. Y ella, pues como tal, ella es psicóloga, pero es que no sé si estudió psicología y luego estudió familiología. Bueno, eso, tu carrera, pues. O sea, sé que estudió en la misma escuela, tu carrera. Pero como ha estudiado tanta cosa, no sé si lo que trabaja es por eso o por otra cosa. O sea, sé que es psicóloga de Valora y de varios lugares. Pero como tal, más allá, no conozco yo otro familiólogo. Entonces, más o menos, ¿qué pueden hacer? O sea, yo lo único que me imagino es que dan pláticas, por ejemplo, que podrían dar pláticas, que tal vez sacan un libro. ¿Se podría Eh, decir que son psicólogos familiares? no, justo no como tal. Pues bueno, eh, un familiólogo es el experto que de manera integral responde a las necesidades de una familia, persona o matrimonio. Y para eso, como el estudio es amplio, porque es integral, ¿y a qué me refiero con integral? Ya no a la formación humana, espiritual, etcétera, sino a que, bueno, de alguna manera sí, pero aplicada a las materias como tal, porque tenemos varios enfoques de vista de la persona, el matrimonio y la familia. Por ejemplo, el derecho, la medicina, la bioética, la psicología, la sociología, la filosofía, la teología y la pedagogía y todo lo que termina en gía. No te creas. Entonces, eh, pues así ves a la familia, el matrimonio y la persona desde varios puntos de vista. Y así el problema que tienen estos tres aspectos, pues lo puedes responder ya no solo desde la psicología o desde la filosofía o desde la pedagogía o desde el derecho, sino que agarras de todo y formas la respuesta completa. Y así, pues, se responde mejor a la problemática. Y ya en el aspecto práctico de qué puede trabajar, en dónde está, además estas charlas con el libro que dices, pues bueno, en varios lugares, sobre todo en cuatro. Primero, como consultor familiar, eh, pues ahora sí, familiar o individual, con, con la pareja, con la persona o con la familia en general. También como director educativo de varios centros o también como
¿cómo decirlo? Como el nexo entre las familias, los estudiantes, un, pues sí, un acompañante de los estudiantes, de las familias y también del personal. También en el tema de empresa, pues en el área de recursos humanos, implantando políticas de familia y trabajo, combinándolas. También en el gobierno, con políticas públicas de familia. Eso también es muy interesante. También en instituciones públicas, como director de estas o whatever, lo que sea ahí. También en el tema de comunicación, pues justo ahora sí las charlas, ¿no? Charlas, conferencias, Vamos redes a ver. sociales, redes sociales, etcétera. Y también, pues bueno, son justo esas, ¿no? Educación, empresa, consultoría familiar y gobierno, Ok, sobre no, todo. sí es muy amplio. Pero Yo creo depende, que, ajá, pero dependerá, perdón, pero dependerá del, pues de la creatividad que tengas. Claro que a lo mejor yo digo, pues puedo combinar la música con mi carrera, por ejemplo. O puedo combinar luego, también en el aspecto de la abogacía, se me olvidaba, en el derecho, también, sobre todo en el derecho familiar y todas estas cosas que tienen que ver con ello, pues ahí se puede. Realmente es amplio, es muy amplio. Es como el estudio es integral, ahora sí que eres un todólogo, de alguna manera así podemos llamarlo. Y ahora si me preguntaras, ¿por dónde yo, Francisco Elizalde, me quisiera direccionar? Eh, me hago, es que se me cruzaron los cables, porque justo en este semestre creo que me estoy dando cuenta de a dónde me quiero ir, ok, que es sobre todo en el tema de la bioética, en, en estos temas de, por ejemplo, más escabrosos, ¿no? En el tema de eutanasia, en el tema de aborto, en el tema de ideología de género, eh, ONGs. Por ahí me gustaría y próximamente, pues junto con un grupo de compañeros y ya amigos, pues estamos por sacar una ONG a favor de la vida en enfermos terminales. Entonces, pues por ahí me gustaría empezar. También otra parte de mí quiere acompañar a adolescentes. Justo por esta experiencia que tuve antes allá en Monterrey, que estuve acompañando a chavos, que creo que lo hice muy bien y ellos también estuvieron muy bien. Entonces, pues de alguna manera también quisiera continuar eso. Pero bueno, muy no sé si es, interesante. no Yo sé creo que si la verdad, respondí a tu pregunta, Pau, de sí, qué hace un familiólogo. sí responde y me sorprende, porque la verdad, yo cuando tú te conocí me dijiste, no, pues soy familiólogo. Bueno, estoy estudiando eso. Dije, va a ser de su vida, ¿no? O sea, no es mala onda. Digo, es que, por ejemplo, hay que irnos a un poco las personalidades. Yo soy, por ejemplo, tú eres todo menos matemáticas. Yo soy todo lo contrario, o sea, soy menos social y más matemáticas, industrial, pues yo por eso voy a estudiar eso, ¿no? Entonces, como que tal vez para ustedes las carreras de ese tipo se les ven aburridas y para mí una carrera social, aunque digo, son muy importantes y también me importa mucho lo social y sé que se necesita mucho, se me hacen como más, como que digo, no hay para dónde hacerse, ¿sabes? Pero ahorita con todo lo que me dijiste, tienes mucha razón, o sea, hay mucho campo y es más, en resumen yo lo veo como que los familiólogos son defensores de la familia en cualquier campo que se quieran especializar. Sí, Digo, te veo la cara así como de, no, sí, qué fea o sea, definición. no, me cuadró porque creo que mejor no lo pudiste haber dicho, ¿no? Ah, bueno. Aunque la palabra defensores a mí no me gusta mucho, más bien promotores. Promotores, ok. Promotores de la familia en cualquier campo que se quieran especializar. Ya está. Sí, Pues bueno, así yo ya está. no tengo más preguntas, no sé si tú quieras agregar algo más. Eh, pues solo complementar y para cerrar, que justo por ahí va mi camino, y no solo mi camino, sino el tuyo, que en tu profesión, pues también puedes encontrar tu vocación, porque el trabajo, pues dignifica
y en otras palabras, santifica. Entonces, si el trabajo que estás haciendo después de los criterios que vimos, los tres, da gloria a Dios, te apasiona y ayudas a la gente, ahí puedes encontrar tu vocación y ahí puedes cambiar el mundo. Ahora sí, de verdad. O sea, podemos ser héroes de alguna manera, ¿no? Con nuestro granito de arena. Nada más para cerrar eso y agradecerte también a ti, Pau, por este espacio que me abriste. De verdad, gracias. La verdad es la primera vez que comparto mi testimonio como tal. Me suelo cerrar a eso, pero hoy me quise dar la oportunidad. Entonces, gracias por abrirte y por tu amistad también. Muchísimas gracias, Pau. No hay de qué, cuando quieras. No, muchísimas gracias a ti por darte el tiempo, por contarnos, por abrir tu corazón hacia nosotros. Y esperamos tenerte pues ya en el futuro con lo que nos dices que quieres abrir una ONG o estás por abrir con tus amigos y compañeros sobre eutanasia. Se me hace muy interesante, la verdad. Y pues me gustaría en el futuro poder compartirlo aquí en el canal, darles como apoyo para que se dé a conocer y también pues nosotros mismos conocer sobre eso. Entonces, sin más, a todos los que nos están viendo, lo repito, pues en vivo o grabado, muchísimas gracias por conectarse. Cualquier duda, pues nos la pueden mandar por YouTube, por Facebook, quieran. Y ya Frank ya dijo sus redes para que vayan a seguirlo. Igual, pues síganos a nosotros. Gracias, Pau. Sayonara.